comunicación con la diputada del PRO, Sabrina Gmechet, docente de Pensamiento Político Argentino en la UBA, cofundadora del Foro Argentino contra la Discriminación. Hola Sabrina, buenas noches, te saludamos Adriana Balaguer, Miriam Salinas y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan los tres? Un gusto saludarlos. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Estamos preguntándole a la gente, y te pregunto lo mismo, ¿qué opinás de la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra Alberto Fernández? En primer lugar, por supuesto que siento empatía y solidaridad con cualquiera que haya sufrido abusos tanto psicológicos como físicos, ¿no? Eso lo repudiamos, lo condenamos todos. Al mismo tiempo, tenemos que entender que Fabiola es una persona que a muchos de nosotros nos genera un enorme rechazo porque ella fue cómplice de lo que estaba haciendo el presidente, por supuesto con otro grado de responsabilidad, ¿no? Porque ella era la persona que vivía la pareja del presidente, pero todos nosotros tenemos la foto de Olivos en nuestra cabeza, de ellos celebrando mientras nosotros estábamos encerrados, y no solo estábamos encerrados, porque casi lo de mínimo que estábamos encerrados, mientras que tuvimos familiares, amigos que murieron y que no pudimos despedirnos, mientras que se interrumpieron tratamientos médicos porque lo único que se hacía en el país era tratar el COVID y no enfermedades oncológicas u otras que requerían tratamiento, y que muchas personas por no tenerlo terminaron muertas. Y era una situación absolutamente excepcional. Y mientras esto sucedía, la verdad es que es repugnante ver la fiesta de Olivos de nuevo o a quien era presidente jugueteando con una amiga. La fiesta de Olivos, que era la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. Uh-huh. Sí, sí, Que ella, y que viste yo que escuchaba, en la entrevista como que lo minimiza, la entrevista eso que te le iba a dio decir, Infobae. sí, escuchaba la entrevista y ella hablaba como, bueno, del brindis, y que en realidad si lo organizó ella, si lo organizó él, a mí no me importa si era un brindis, si era un cumpleaños, si lo organizó Alberto, si lo organizó Fabiola, era algo que todos nosotros teníamos prohibido y que ellos tenían que estar dando el ejemplo. Y sin embargo, lo que hacían era mentirnos en nuestra cara. Ya lo sabíamos también, ¿no? Ni la foto de Olivos es nueva, ni la distancia entre lo que Alberto decía y hacía nos puede sorprender, digo, que haya pasado de ser el máximo defensor del feminismo a golpear a la mujer. Y la verdad es que, no sé, todos vimos cómo era un hombre violento que le había pegado a un anciano en un bar. Entonces, tampoco es que nos sorprende esto, entiendo que nos indigne. Ahora, el hecho de que, digo, por primera vez tenemos un presidente denunciado por violencia de género. Sí, Eso, sí, cómo impacta? O sea, es dramático. Alberto Fernández realmente es el peor presidente de la democracia argentina, y si uno tuviera que ordenar a las presidencias, van desde muy buena, buena, mala, muy mala, y después viene la clasificación para Alberto Fernández, ¿no? No, realmente está fuera de cualquier tipo de clasificación. Pero bueno, por suerte terminó su presidencia. Por Sa- suerte ya no gobierna más. Sabrina Adri Balaguer, ¿cómo estás? ¿Cómo Ahora, andás, Adriana? Un gusto ¿cómo va? saludarte. Ahora digo, yo estoy tratando es prematuro, porque para eso está la justicia, pero de buscar las responsabilidades que hasta el momento saltan a la vista, porque da la impresión que Cristina no se hace cargo, que el peronismo no se hace cargo, y que los argentinos, una parte de los argentinos que votaron a Fernández y a Cristina, no sé si se hacen cargo. ¿Qué cargo nos tenemos que hacer de que estos tipos lleguen al poder? A la presidencia, ¿no? Yo escuchaba una entrevista a una militante, o no sé bien quién es,
que votó Alberto, ¿no? Y decía, bueno, pero todos nosotros a los 2 meses, 3 meses, antes de que empezara la pandemia, ya sabíamos que Alberto era un mal presidente, y todos nosotros, bueno, no es que lo elegimos porque era un líder popular, sino que lo elegimos porque no había opción enfrente, porque era mejor que gobernara Macri la derecha, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto se hubiera ahorrado el país si realmente pudiéramos tener conversaciones honestas? Porque todas esas personas defendían a Alberto estadista, defendían, por fin tenemos un profesor, qué diferencias que hay con los gobiernos anteriores, por fin, ¿no? El nivel de hipocresía no fue solamente de Alberto Fernández, sino que fue de todos los que lo legitimaron, y no el primer año, el segundo, el tercero, no tardó mucho. Hubo un momento en el que, claro, el gobierno era ya indefendible y que Alberto Fernández se quedó sin agenda el último año, y el que era el ministro de Economía, Sergio Massa, era la única cara visible del gobierno. Pero durante años lo estuvieron defendiendo y ahora dicen, bueno, siempre supimos que era horrible. Marcela Campagnoli planteó frente a esta situación la posibilidad de convertir en un proyecto de ley que se ha debatido en el Congreso el hecho de que expresidentes como Alberto Fernández no cobren su jubilación de privilegio. ¿Vos qué pensás de esto y cómo lo ves que sea un hecho, en todo caso, del Congreso de la Nación manejándolo? ¿Es posible? ¿Hay chances de que algo así salga hoy? Bueno, en realidad yo estoy de acuerdo con derogar todas las jubilaciones de privilegio. Ni hablar de derogar la de aquellos que tienen juicios con sentencia. Estoy pensando en el caso de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, pero también estoy pensando, obviamente, en que se debería poder hacer algo con Alberto Fernández. Lo que pasa es que, bueno, ahí también necesitamos que la justicia proceda, ¿no? Pero bueno, es una discusión que sí, que yo acompañaría, que lo que tenemos que hacer es encontrar un criterio justo. Pero da mucha bronca que realmente cómo está el país, en la situación económica, con recortes en todas las áreas, que estar pagándole la jubilación de privilegio a Alberto Fernández da muchísima, muchísima bronca. También a Cristina. Te hago una pregunta, porque también aparte de lo de Fabiola Yáñez, se discute esto del video con otras mujeres en Casa Rosada, por ejemplo el de Tamara Petinato en el despacho de Alberto Fernández. ¿Qué pensás de ese video, su difusión? Veo a Alberto Fernández con Tamara Petinato y a mí me produce asco. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos presidiéndola en el Congreso desde este año y venimos organizando reuniones en las que recibimos a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos que terminaron asesinados por salir de sus casas a hacer compras y aparecieron muertos en una celda, o porque les pegaron un tiro, porque salieron con amigos, o porque se fueron a ver a la novia. Digo, estoy hablando de todos casos que nosotros conocemos, Claro. Morales, Astudillo Castro, ¿no? Digo, todas cosas que fueron noticia, que sabemos que ocurrió. Mientras ocurría todo eso, estaba Alberto Fernández, el presidente, emborrachándose, jugueteando con una amiga. Realmente esa moral es completamente fuera de lo esperable para el comportamiento de alguien que ocupa un cargo como ser presidente de un país. Y te traigo un poco a la política partidaria, porque vos sos del PRO, acaba de reasumir Macri la presidencia del partido. ¿Qué rol te parece que va a jugar Macri en todo esto? Nosotros en el PRO vamos a apoyar que la Argentina mantenga el rumbo que asumió a partir del 10 de diciembre con la presidencia de Milei. Lo venimos haciendo en el Congreso y lo venimos haciendo desde todos los espacios.
El PRO comparte de forma absoluta la agenda económica que está llevando adelante Milei. De hecho, yo que estuve en los equipos técnicos de Patricia Bullrich, la realidad es que cuando vemos qué es lo que está haciendo Milei, se parece más a lo que proponíamos nosotros que había que hacer, incluso que lo que decía él en campaña. Entonces, si es lo que nosotros creíamos que había que hacer, ¿cómo no vamos a estar ahí apoyándolo? ¿Y en qué temas, digamos, se diferencian? Me parece que hay algunas cuestiones que el PRO y lo que era Juntos por el Cambio, junto, por ejemplo, al radicalismo y a la coalición cívica, hay algunas definiciones que nosotros tenemos claro. Por ejemplo, digo, a ver, jamás ninguno de los diputados que integran Juntos por el Cambio hubiera ido a Ezeiza a ver los TIS. ¿No? En temas de derechos humanos hay no es de la agenda de Milei, definitivamente no creo que sea parte de la agenda de Milei, pero sí de algunos sectores de la Libertad Avanza que van por ahí, o recuerdo en su momento a uno de los diputados que cuestionó la importancia de la educación pública. En Juntos por el Cambio tenemos muy claro lo importante que es la educación pública. Entonces, me parece que son esas agendas, pero agendas que tampoco van a llegar a modificar nada. Yo lo tomo más como opiniones personales, como expresiones particulares. Pero en lo más urgente, en lo más importante, en lo que hoy tiene que resolver primero y antes que nada la Argentina, que es lograr la estabilidad económica, yo veo una completa unión entre lo que quiere y hace el gobierno y las visiones que tenemos desde el PRO. Sabrina, discúlpame que vuelvo al tema de la violencia de género, porque sin duda nos conmociona todo lo que ha pasado, las imágenes que hemos visto. Primero me interesa saber si te parece bien que se hayan difundido las imágenes, y también el dato de que desde que se conoció todo esto, se incrementaron los llamados al 144, ¿no? El teléfono para que denuncien quienes son víctimas. ¿Vos crees que está bien que el Estado se retire? Porque de hecho hay muchas denuncias de que hay 2 operadoras por turno, por el ajuste. Digo, ¿vos crees que está bien que el Estado se corra, que se retire en un punto del lugar que bueno, ha venido teniendo para las víctimas de violencia de género? El Estado tiene que estar presente. Y también tenemos que pensar de qué forma. Porque justamente todo esto pasó mientras existía el Ministerio de la Mujer. Entonces, no quiere decir que cuando existe una institución determinada por un nombre bonito que tenga, la situación mejore. Pero se puede optimizar el trabajo. Yo no estoy de acuerdo con que exista el Ministerio de la Mujer. Yo estoy a favor de que se haya eliminado. ¿Por qué? Porque no logró absolutamente nada. Lo único que hizo fue crear una estructura burocrática que nos costaba un montón de plata y los femicidios seguían ocurriendo cada 29 horas. Sabina, pero digo, incluso empeoraron. Vivimos criticando que la justicia no funciona y no por eso vamos a barrar la justicia, la vamos a mejorar. No, bueno, ahí vos estás hablando de uno de los 3 poderes, ¿no? Uh-huh. Digo, eso es lo que define la República, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Acá estamos hablando de una estructura burocrática adentro del Poder Ejecutivo Nacional que de hecho no resolvió nada. Entonces, vos me preguntás, ¿el Estado tiene que estar presente y tiene que haber políticas de cuidado? Sí, por supuesto. Y yo creo que si hay algo bueno que puede salir de toda esta situación es que se hable sobre la violencia de género, que es algo que existe, que es algo que muchísimas mujeres sufren hoy en Argentina, que se animen las mujeres a hacer las denuncias. Y de hecho, estamos pensando cómo mejorar la situación para las mujeres. No es para mí creando estructuras, pero desde el PRO nosotros presentamos un proyecto para que las cuestiones de violencia de género no sean consideradas sola y exclusivamente un asunto privado, sino que
puedan ser considerados algo público. ¿En qué cambia esto? Cambia en que si alguien que no es la mujer que está siendo abusada o golpeada ve lo que está pasando, puede intervenir y hacer la denuncia. No es solo la mujer involucrada quien puede hacerlo. Y esto nosotros creemos que es un paso importante y que puede salvar vidas. Entonces, cuando suceden situaciones como la que estamos viendo todos de Fabiola y de Fernández, creo que cuando son utilizadas para mejorar ciertas normativas, para repensar y mejorar algunas políticas, es lo mejor que se puede hacer. En ese sentido es importante lo que vos mencionás porque, claro, muchas veces la relación entre el golpeador y la mujer golpeada es de una asimetría que dificulta muchas veces esa denuncia. Entonces, si ahí pudiera actuar un fiscal de oficio o alguien que ve la situación y pueda denunciar y avance la causa judicial, más allá de que muchas veces la mujer golpeada justamente está en ese vínculo tan tóxico que es difícil que denuncie, que mantenga esa denuncia contra quien la golpea. Bueno, como vimos acá, que de hecho se había archivado la causa. Es así, es así. Es muy asimétrica la relación. Muchas mujeres no saben ni siquiera cuáles son sus derechos o cuáles son las herramientas a las cuales pueden acudir, entonces está muy bien que reciban la atención de otras personas. Y Alejandro, personalmente, además de volver a felicitarte por la investigación que hiciste alrededor de Brigar, digo, ahí tenemos un caso claro de muchas mujeres, mucho más autónomas que otras que están en una pareja y dependen económicamente, ¿no? Porque todos los casos que vos ayudaste a que se mostraran no eran mujeres que, por ejemplo, dependieran económicamente o que siguieran atosigadas en sus casas con miedo de que les pasara algo por el abusador o por, ¿no? Entonces... Y ninguna hizo la denuncia en la justicia. Exacto, incluso en esos casos nosotros vemos la falta de intención de denunciar. Sí. Entonces, imagínate cuando lo llevamos a una mujer que tiene miedo de que le peguen, de que la terminen matando. Sí, en ese sentido me parece que sería importante, porque tiene que ver con evitar que un abusador siga en la calle ejerciendo su violencia, más allá de la persona que fue golpeada en el momento, tratar de que la sociedad pueda apartar a esa persona, porque es un peligro para la sociedad. Por supuesto, porque aparte eso es algo que sabemos, los perfiles de los abusadores y de los golpeadores son perfiles específicos. Es decir, es gente que suele reincidir. Sí, entonces, digo, de nuevo, el caso de Brigar es claro, ¿no? Digo, no a lo largo de 30 años siguió haciéndolo, bueno. Una y otra y otra y otra vez. Digo, lo mismo también sabemos de los violadores, que es una patología puntual y que en general los violadores han violado a más de una mujer o más de una vez, entonces sabemos que se repiten estas cuestiones. Entonces lo que se necesita es que el Estado esté presente, que esté atento, cuidando a la víctima y haciendo todo lo posible para que no se repitan las situaciones de violencia, de abuso, de maltrato. Sí, y también, a ver, yo creo que como sociedad plantearnos otro tipo de observación sobre nuestros candidatos, ¿no? Porque yo digo, ahora confirmamos que los violentos pueden ser presidentes. Sabíamos que podían ser los gobernadores, los senadores, ahora confirmamos que los presidentes también. Algo hay que hacer, digo, hay que agudizar la observación sobre un candidato antes de que lo sean y nos expongan a todos a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que es difícil eso que planteas, Adriana, porque el video de Alberto Fernández pegándole al anciano lo vimos todos.
Y fuimos muchos los que no entendíamos cómo puede ser que estén votando a ese hombre. Entonces, ¿qué haces? Porque la democracia es la preferencia de las mayorías o de la primera minoría. Si a la mayoría de los argentinos no le pareció tan grave, no le molestó, ¿qué podemos hacer? ¿Seguir confiando en un rol pedagógico, en educar, en pensarnos, en cuestionarnos? Pero después hay un momento en donde es el imperio del número. La democracia funciona así y nosotros vamos a defender siempre la democracia. Bueno, Sabrina, ya nos tenemos que ir porque tenemos una tanda atrasada. La verdad que nos encantó conversar con vos y da para largo, pero ya no tenemos más tiempo. Les agradezco mucho y aprovecho para desearles buen inicio de semana a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Otro. Era la diputada del PRO, Sabrina Ahmechet.